Cálculo de nutrición enteral. Para este ejercicio vamos a utilizar un ejemplo de una mujer de 49 años con peso de 55 kilogramos y estatura de 1.5 metros. En el paso número 1 se realiza el cálculo de energía. El cálculo de energía se puede realizar a través de las fórmulas rápidas o de fórmulas predeterminadas. En este caso vamos a utilizar la fórmula de Harris-Benedict, que calcula el gasto energético basal por medio de la fórmula para mujeres 655 más 9.57 por kilogramo de peso más 1.8 por estatura en centímetros menos 4.68 por edad en años, dándonos el gasto energético basal de 1222.03 kilocalorías. En la fórmula de Harris-Benedict se adiciona un factor de estrés. En este ejemplo vamos a utilizar el 30% del factor estrés, que serían 366.6 kilocalorías del gasto energético basal. Al sumar el gasto basal más el factor estrés, nos da un total de 1589 kilocalorías. En el paso número 2 se calcula el requerimiento de proteínas. Vamos a utilizar de ejemplo aquí 1.2 gramos de proteínas por kilogramo de peso, dándonos un total de 66 gramos de proteínas y que aportan 264 kilocalorías. En el paso número 3 se debe de realizar la distribución nutrimental, partiendo del requerimiento calórico total, que son 1589 kilocalorías, y del requerimiento proteico que ya calculamos, que son 66 gramos de proteínas. Al convertirlo a calorías nos quedan 264 y estas calorías corresponden al 17% del valor calórico total. Para completar la distribución nutrimental vamos a dividir el restante entre los hidratos de carbono y los lípidos, quedando en esta ocasión 53% de hidratos de carbono, 30% de lípidos de las calorías totales, aportando 211 gramos de hidratos de carbono y 53 gramos de lípidos. En el paso número 4 se realiza la elección de la fórmula para la alimentación enteral. En este caso vamos a utilizar una fórmula polimérica que es el Enterex Plus. El Enterex Plus, un equivalente que es un bote o un contenedor de Enterex Plus, aporta de tamaño 237 mililitros de volumen, kilocalorías 350 kilocalorías para este volumen determinado, de las cuales 50 gramos son de hidratos de carbono, 11 gramos de lípidos y 13 gramos de proteínas. Además de utilizar las fórmulas poliméricas, tenemos la opción de utilizar módulos de nutrimentos cuando con la fórmula polimérica no se puede cubrir el 100% de los requerimientos calculados. Los módulos que vamos a utilizar es el Enterex Carbs. Este es un módulo de hidratos de carbono, donde un equivalente aporta 10 gramos de polvo, de los cuales 9.5 gramos son de polímeros de glucosa y aportan 38 kilocalorías. El Supracal es un módulo de lípidos, un equivalente aporta 10 mililitros de volumen, de los cuales 5 gramos son de lípidos y 45 calorías de aporte calórico. Y el CASEC es un módulo de proteínas, donde un equivalente contiene 10 gramos de polvo de producto que aporta 8.6 gramos de proteínas y 35.5 kilocalorías. Una vez que determinamos los tipos de fórmulas a utilizar, el paso número 5 es la realización de un sistema de equivalentes. En este sistema de equivalentes se realiza como cualquier dieta normal, incluyendo, en vez del grupo de alimentos, la fórmula enteral que se va a utilizar, los equivalentes de la fórmula, los mililitros, gramos, mililitros o gramos dependiendo del tipo de fórmula enteral, las kilocalorías que aporta, los gramos de proteínas, lípidos e hidratos de carbono que aporta. En este ejemplo, considerando que estamos utilizando como suplemento el Enterex
Plus. El Enterex Plus, recordemos que un equivalente aporta 237 mililitros de volumen, aporta 350 calorías, 50 gramos de hidratos de carbono, 13 gramos de proteínas y 11 gramos de lípidos. Hay que mencionar que cuando utilizamos una fórmula enteral debemos de utilizar equivalentes enteros, no se deben de fraccionar para que no incremente el costo de la nutrición enteral. Si nuestro requerimiento necesario es de 1589 kilocalorías, de las cuales 211 gramos son de hidratos de carbono, 53 gramos de lípidos y 66 gramos de proteínas, tenemos que hacer la conversión para identificar el número de equivalentes de fórmula enteral que vamos a requerir. En este caso, si nosotros empezamos con los hidratos de carbono, un equivalente del suplemento contiene 50 gramos de hidratos de carbono y yo requiero 211. Si yo le aporto 4 equivalentes, en esos 4 equivalentes voy a tener un contenido de 200 gramos de hidratos de carbono. ¿Cómo hago esta relación? Por por regla de 3. Un equivalente es igual a 50 gramos, como 4 equivalentes es a 200 gramos. Con los demás sustratos se realiza el mismo procedimiento. Un equivalente de proteínas de Enterex contiene 13 gramos de proteínas, 4 equivalentes va a tener 52 gramos. Entonces recuerden que hacemos nuestra regla de 3. Un equivalente contiene 11 gramos de lípidos, 4 equivalentes contiene 44 gramos. Acuérdense que al hacer nuestra regla de 3 multiplicamos el equivalente, los equivalentes que vamos a ocupar por el número de calorías que contiene cada uno de los equivalentes entre a lo que equivale esas calorías por equivalente y nos da el resultado total. Entonces, en 4 equivalentes de Enterex contiene 1400 kilocalorías y en volumen 4 equivalentes por 237 entre 1 nos da un total de 948 mililitros. Una vez que tenemos esos cálculos, vamos a traspasarlos al sistema de equivalentes. Entonces, aquí vamos a colocar el nombre de la fórmula enteral. ¿Cuántos equivalentes íbamos a utilizar? 4 equivalentes que aportan 948 mililitros, 1400 kilocalorías, 52 gramos de hidratos, 44 de lípidos y 200 de hidratos de carbono. Una vez que completamos este paso de los equivalentes, tenemos que calcular el porcentaje de adecuación. Recordemos que el porcentaje de adecuación se calcula con la fórmula ingesta real entre ingesta ideal por 100. Y el porcentaje de variación que se considera como normal va en un más menos 5% al 100% que se está calculando. Es decir, nuestro aporte adecuado va a tener el rango o el intervalo de 95 a 105% de adecuación. En este caso, si recordamos nuestros requerimientos, de energía requeríamos 1589 kilocalorías, 66 gramos de proteínas, 53 gramos de lípidos y 211 gramos de hidratos de carbono. Por lo que al calcular el porcentaje de adecuación de energía, 1400 calorías entre 1589 por 100 nos da un total del 88%. 52 gramos que se aportan entre 66, que es el requerimiento, nos da 78.7%. 44 gramos de aporte entre 53 de requerimiento por 100, tenemos el 83%. Y 200 gramos de aporte entre 211 de requerimiento por 100, el 94.7%. Si nosotros observamos en todos los cálculos del contenido del Enterex Plus, aporta menos del 95% de los requerimientos, por lo que hasta este punto la dieta o el tipo de fórmula y la cantidad que estamos aportando es insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales. Cuando sucede esta situación de que se está aportando una cantidad insuficiente, hacemos uso de los módulos. En los módulos, como nos falta cubrir
tanto hidratos de carbono como lípidos y proteínas, vamos a utilizar un módulo de cada macronutrimento para lograr cubrir el 100% de los requerimientos nutricionales. Vamos a iniciar con las proteínas. El módulo de proteínas que vamos a utilizar en este caso es el CASEC. El CASEC es un módulo proteico, también se mide por equivalentes. Un equivalente contiene 8.6 gramos de proteínas, contiene 35.5 kilocalorías y 10 gramos de producto. Si nosotros recordamos, el requerimiento de proteínas es de 66 gramos totales y el aporte que da el Enterex Plus son 52 gramos de proteínas. Entonces en el Enterex estamos cubriendo 52 gramos de proteínas, por lo que para cubrir el requerimiento total nos hacen falta 14 gramos de proteínas. Entonces, si nosotros hacemos nuestra regla de 3, un equivalente es a 8.6, como 14 gramos, ¿qué es lo que nos hace falta cubrir? ¿Cuántos equivalentes vamos a requerir adicionar? Entonces hacemos nuestra regla de 3, 14 por 1 entre 8.6 y nos da un total de 1.6 equivalentes. Sin embargo, para que no utilicemos fracciones de equivalentes, podemos redondear. En este caso, la adecuación sería al número próximo, que sería 2 equivalentes. Sin embargo, si nos pasamos del porcentaje de adecuación, podríamos quitar equivalentes en vez de adicionar gramaje al equivalente. Entonces, si calculamos con 2 equivalentes por 8.6 entre 1 nos da un total de 17.2 gramos de proteínas, que es el aporte proteico en los 2 equivalentes de CASEC. Si calculo con 10 equivalentes por 35.5 kilocalorías, tengo 71 kilocalorías que aporta el CASEC en este caso y 20 gramos de producto. Cuando yo incluyo dentro de mi sistema de alimentos equivalentes los 2 equivalentes de CASEC, recordemos, 2 equivalentes de CASEC contienen 20 gramos de producto, 71 calorías y 17.2 gramos de proteínas. Al finalizar este cálculo de proteínas para determinar si mi ajuste es adecuado, tengo que sumar los 52 gramos que me aporta el Enterex Plus más los 17.2 gramos que aporta el CASEC, dando un total de 69.2 gramos de proteínas. Y si realizo mi porcentaje de adecuación, 69.2 gramos entre 66, que es mi requerimiento ideal, me da un porcentaje de adecuación del 104.8%, que está dentro de nuestro rango de más menos 5. Entonces, con eso termino de cubrir las proteínas. En el caso de los lípidos, el suplemento que voy a utilizar es el Supracal. El Supracal aporta un equivalente, 5 gramos de lípidos, 45 kilocalorías y 10 mililitros de producto. Mi requerimiento de lípidos es de 53 gramos y el Enterex Plus aporta 44 gramos, por lo que el restante para agregar es de 9 gramos de producto de lípidos. Entonces, si un equivalente de Supracal contiene 5 gramos de lípidos y yo requiero 9 gramos, tengo un total de 1.8 equivalentes. Nuevamente, para no fraccionar el equivalente, elevo a 2 equivalentes, dándome un total de 10 gramos de lípidos. 2 equivalentes va a contener 90 calorías y 20 mililitros de volumen. Adiciono esto a mi sistema de alimentos equivalentes, donde 2 equivalentes de Supracal aporta 20 mililitros, 90 kilocalorías y 10 gramos de lípidos, dándome un total de lípidos de 54 gramos. Si yo realizo mi porcentaje de adecuación, 54 gramos entre 53 gramos de requerimiento ideal, me da un total de 101.8% de adecuación, que entra en el parámetro de más menos 5. Finalmente, tengo que cubrir mi requerimiento de hidratos de carbono,
ya que estoy aportando 200 gramos, que constituía el 94.7%. Es inferior al 95%, por lo que hay que agregar módulo para cubrir el requerimiento o el porcentaje de adecuación. Y el Enterex Carbs me va a aportar un equivalente, 9.5 gramos de hidratos, 38 kilocalorías y 10 gramos de producto. Si mi requerimiento es de 211 gramos y el Enterex Plus me aporta 200 gramos, el restante son 11 gramos a aportar por medio de los módulos. Entonces, 11 gramos por un equivalente entre 9.5 me da 1.1 mil equivalentes de Enterex Carbs. En este caso lo que hice fue redondear la cifra para obtener únicamente un equivalente de Enterex Carbs. Un equivalente me va a aportar 38 calorías y 10 gramos de producto. Cuando yo lo agrego a mi sistema de equivalentes, tengo Enterex Carbs, un equivalente que tiene 10 gramos, 38 calorías y 10 gramos de hidratos de carbono, dándome un total de 210 gramos con un 99% de porcentaje de adecuación. Una vez que ya cubrí, me faltan las calorías. Al final sumo las calorías que aporta el Enterex Plus, las que aporta el Casec, el Supracal y el Enterex Carbs, dándome un total de 1599 kilocalorías que aporta el 100.6% de porcentaje de adecuación. Una vez que tengo calculada la nutrición enteral, el siguiente paso, que es el número 6, es la redacción de las indicaciones. Para redactar indicaciones, vamos a seguir una serie de pasos o un procedimiento. En este procedimiento, el primer paso es elegir la vía de alimentación, anotar la vía de alimentación, la vía de acceso enteral en este caso, el requerimiento de energía, el aporte de energía, el volumen total de la alimentación enteral, el contenido de nutrimentos de la nutrición enteral y el tipo de administración y la velocidad de infusión. En el sistema de equivalentes, además de que calculamos el total de la energía, también calculamos el total del volumen que va a aportar la fórmula enteral. Entonces, de acuerdo a estas indicaciones o este procedimiento para la realización de las indicaciones, vamos a realizar el ejemplo de esta indicación. Uno de los puntos de la indicación es el tipo de administración y la velocidad de infusión. Tenemos dos tipos de administraciones, que es la administración continua y la administración intermitente. La administración tanto continua como intermitente se debe de manifestar o evidenciar en la indicación en forma de mililitros por hora y gotas por minuto. Existen fórmulas para calcular esas velocidades de infusión. En la infusión continua, para calcular los mililitros por hora que se van a administrar a infundir, se calcula a través del volumen total entre 24 horas, porque la administración continua, recordemos, es una infusión que se da en el transcurso de todo un día. En el caso de las gotas por minuto tenemos otra fórmula, el volumen total, en el caso de la administración continua, volumen total por 20, que son las gotas que equivalen a 1 mililitro, entre 24, que es el número de horas en el que se va a administrar la alimentación, por 60, que es el número de minutos, que contiene una hora. Y en la administración intermitente, recordemos que la administración intermitente divide o fracciona el volumen total de la fórmula enteral para administrarse en distintas ocasiones o tiempos de comida. Estos tiempos de administración en la nutrición enteral los llamamos bolos. Entonces, lo primero que tenemos que calcular en la administración intermitente es el volumen del bolo. El volumen del bolo lo vamos a calcular con el volumen total de la alimentación entre el número de bolos entre los que se va a dividir la alimentación enteral
para darnos un total de mililitros por bolo, es decir, mililitros por comida que se deben de administrar por tiempo de alimentación. Y nuevamente calculamos los mililitros por hora. Tenemos la misma fórmula, volumen, pero ahora es del bolo entre el número de horas de administración. A diferencia de la administración continua, en la administración intermitente o por bolos se delimita un número de horas en las que se debe de administrar ese tiempo de alimentación. Y las gotas por minuto, tenemos el volumen del bolo por 20 entre el número de horas de administración por 60. Ya que tenemos estos datos, vamos a realizar la indicación de la alimentación enteral. Vamos a realizar el ejemplo de los dos tipos de administración, continua e intermitente. Entonces, la indicación de la alimentación enteral incluye la vía de alimentación o el tipo de alimentación o nutrición, que es la nutrición enteral. Entonces, esta nos va a indicar por qué vía se va a administrar, qué tipo de alimentación se está indicando. Entonces, primer paso, vía de alimentación o tipo de alimentación, nutrición enteral. Segundo paso, vía de acceso por sonda nasogástrica. Esto nos está indicando la sonda nasogástrica, que es una sonda a corto plazo, que se está insertando la punta de la sonda en el estómago. Entonces nuestra indicación nos queda nutrición enteral por sonda nasogástrica de 1599 kilocalorías, que son las que calculamos en nuestro sistema de equivalentes. El tercer punto es el contenido calórico. El cuarto punto es el volumen total en 948 mililitros, que fue lo que nos resultó de volumen total del cálculo de la fórmula. Y después sigue el contenido. Entonces en el contenido le vamos a agregar todos los componentes de la nutrición enteral. 4 equivalentes de Enterex Plus, 2 equivalentes de Casec, 2 equivalentes de Supracal y un equivalente de Enterex Carbs. Posteriormente viene el tipo de administración a infusión continua, que es el tipo de administración, la infusión continua, y la velocidad de infusión son 39.5 mililitros por hora o 13 gotas por minuto. ¿Cómo calculé esos mililitros por hora y las gotas por minuto? A través de la fórmula que habíamos revisado. 900, volumen total de la alimentación, que son 948 mililitros, entre 24 horas, porque es una alimentación continua, y nos da un total de 39.5 mililitros por hora. Y para las gotas por minuto, nuevamente volumen total por 20, entre 24 horas porque es continua, por 60, y nos da 13 gotas por minuto. A diferencia únicamente de la infusión intermitente, donde la indicación sigue las mismas pautas. ¿Qué va primero en la indicación? El tipo de nutrición, nutrición enteral. Después sigue la vía de acceso por sonda nasogástrica. El contenido calórico de 1599 calorías. El volumen total en 968 mililitros. El contenido con 4 equivalentes de Enterex Plus, más 2 equivalentes de Casec, más 2 equivalentes de Supracal, más 2 equivalentes de Enterex Carbs en 3 bolos. Aquí ya delimitamos los tiempos de infusión o los tiempos de alimentación en los que se va a dividir la alimentación enteral. Entonces, en 3 bolos de 322.6 mililitros cada uno de los bolos, a velocidad de infusión de 161.3 mililitros por hora o 54 gotas por minuto. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El número de bolos en los que se va a dividir la alimentación, a cuánto equivale en volumen cada uno de estos bolos y las infusiones en mililitros por hora y gotas por minuto. ¿Cómo calculamos los bolos? Volumen total entre el número de tomas y nos da el volumen por bolo, que es el que tenemos aquí. En los mililitros por hora calculamos el volumen del bolo entre el número de horas en las que se va a administrar. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 horas y nos da la velocidad de infusión en mililitros por hora. Y en las gotas por minuto tenemos el volumen del bolo por 20 entre el número de horas que se va a administrar, que son las 2 que delimitamos, por 60, para darnos las gotas por minuto en las que se deben administrar.
La nutrición artesanal, a diferencia de la nutrición con fórmulas químicamente definidas, vamos a utilizar alimentos naturales disponibles en casa. Para el cálculo de la nutrición enteral tenemos el mismo procedimiento: cálculo de energía, cálculo de proteínas, distribución nutrimental y sistema de equivalentes. Aquí nos vamos a saltar el paso de elección de la fórmula y de los módulos, ya que la nutrición artesanal, si recordamos, se realiza a través de alimentos naturales. Entonces, después de que definimos la distribución nutrimental, tomando el mismo ejemplo, vamos a hacer nuestro sistema de equivalentes, nuestro cuadro del sistema de equivalentes, que contiene el grupo de alimentos, los equivalentes, kilocalorías, gramos de proteínas, gramos de lípidos y gramos de hidratos de carbono. Para hacer de manera habitual, como ya hemos aprendido a calcular en otros espacios de la licenciatura. Entonces, de acuerdo a este sistema de equivalentes, aquí se calculan 4 equivalentes de verduras, 4 de frutas, 8 de cereales, 6 de productos de origen animal, 7 de grasas y 1.5 de equivalentes de azúcares. Cuando hacemos la sumatoria de las calorías tenemos un total de 1.605 kilocalorías, que aporta el 100% de los requerimientos calóricos. Tenemos 66 gramos de proteínas, que aporta también el 100% de los requerimientos proteicos, 53 gramos de lípidos, que aporta el 100% de los requerimientos proteicos, y 211 gramos de hidratos de carbono, que también aporta el 100% de los requerimientos hidrocarbonados. Entonces, hacemos un sistema de equivalentes. ¿Cuál es la diferencia aquí con la alimentación normal? Pues que esta se tiene que hacer un licuado para administrarse a través de una sonda, y la utilización de alimentos está limitada para reducir aquellos alimentos que tengan alto residuo. Aquí hacemos un ejemplo de los equivalentes que se deben de cubrir para este licuado de alimentación artesanal. Una taza de zanahoria cocida, que nos va a aportar 2 equivalentes, una taza de chayote cocido, que nos aporta 2 equivalentes de verdura, con esto cubrimos los 4 que tenemos, 2 manzanas cocidas y una pera cocida, que aportan entre las dos 4 equivalentes de verduras, 20 piezas de galletas marías y 4 rebanadas de pan blanco sin orilla, que nos van a aportar 8 equivalentes de cereales, 270 gramos de pechuga de pollo cocida, que van a aportar 6 equivalentes de productos de origen animal, 7 cucharaditas de aceite de canola, que aportan 7 equivalentes de grasas, y 3 cucharaditas de miel de maíz, que van a aportar 1.5 equivalentes de hidratos de carbono. Una vez que tengo mi lista de alimentos y que procedo a hacer el proceso de licuado, tengo que aforar mi alimentación enteral al volumen de líquidos adecuado. ¿Cómo voy a calcular el requerimiento de líquidos para este tipo de alimentación artesanal? 1 a 2 mililitros por kilocaloría. Si tomo el mínimo, que es 1 mililitro por 1589 kilocalorías, que tengo de requerimiento energético total, me van a quedar 1589 mililitros. Entonces, una vez que realizo el licuado de esta serie de alimentos, después del colado, tengo que aforar eh, el contenedor de nutrición enteral a 1589 mililitros totales. Se afora con agua simple potable. Una vez que se realiza la alimentación, hay que administrarla, y para administrarla tenemos que seguir la indicación nutricional. La indicación se realiza de la misma manera que con las fórmulas químicamente definidas. Van a incluir el tipo de alimentación, nutrición enteral. Aquí le podemos agregar artesanal para identificar con qué tipo de nutrimentos se está realizando la fórmula. Después del tipo de alimentación viene la vía de acceso por sonda nasogástrica, el contenido calórico, 1605 kilocalorías, el volumen total en 1589 mililitros,
El contenido, 4 equivalentes de verduras, 4 de fruta, 8 de cereales, 6 de alimentos de origen animal, 7 de grasas y 1.5 de azúcares. En administración continua, quiere decir de 24 horas, a velocidad de infusión de 62 mililitros por hora o 22 gotas por minuto. ¿Cómo calculo los mililitros por hora? Nuevamente, volumen total entre 24 horas para infusión continua. Son 1589 mililitros entre 24 horas, nos da 62 mililitros por hora. Las gotas por minuto, volumen total por 20 entre 24, que es la infusión continua, por 60, y nos dan de resultado 22 gotas por minuto. Finalmente, la indicación para la infusión intermitente tiene las mismas características: vía de alimentación, nutrición enteral, artesanal, aquí le agregamos, la vía de acceso por sonda nasogástrica, requerimiento calórico 1605 kilocalorías, volumen total 1589 mililitros, contenido 4 equivalentes de verduras, 4 de frutas, 8 de cereales, 6 de alimentos de origen animal, 7 de grasas y 1.5 de azúcares. En administración intermitente, quiere decir que vamos a dividir en bolos. Aquí la indicación es en 5 bolos de 317.8 mililitros cada uno de los bolos, a velocidad de infusión de 158.9 mililitros por hora o 53 gotas por minuto. ¿Cómo calculamos el mililitro de los mililitros o el volumen de cada bolo? Volumen total entre el número de bolos, que en este caso era 1589 entre 5 bolos, para darnos el total de 317.8 mililitros de cada uno de los bolos. La velocidad de infusión en mililitros por hora. El volumen del bolo, aquí lo vamos a calcular nuevamente en base al contenido de cada toma de alimentación. Volumen del bolo entre horas de administración. Volumen del bolo, 317.8 mililitros entre 2 horas de administración. Nos va a dar un total de 158.9 mililitros por hora. Y las gotas por minuto, volumen del bolo por 20, entre 2, que son las horas de administración, por 60. Entonces tenemos el volumen del bolo, las gotas que equivalen a 1 mililitro, el número de horas por 60 minutos. Y nos da un total de 53 gotas por minuto.